Mi esposa se rió. ¿Vas a vender tu empresa? Genial, ahora por fin podrás pagar la pensión alimenticia. Firmé los papeles. Una hora después, su abogado la llamó, gritando, porque transferí todo a una organización benéfica en el extranjero. Está excluida para siempre. ¿Y ese departamento que alquila? Me paga mensualmente y no tiene ni idea. Me llamo Alejandro Contreras. Tengo 47 años y soy dueño de una firma especializada en comercio internacional y cumplimiento de aduanas. No es un trabajo glamuroso, pero es lucrativo y necesario. Las empresas que mueven mercancías a través de las fronteras necesitan a gente como yo para asegurarse de no acabar en el lado equivocado de las regulaciones federales. Construí el negocio desde cero durante 22 años, cuando todavía era lo suficientemente ingenuo como para pensar que el trabajo duro y la dedicación eran todo lo que se necesitaba. Conocí a Diana hace 15 años en una subasta benéfica en Monterrey. Estaba recién divorciada y criaba a 2 niños pequeños por su cuenta. Bruno tenía 4 años, Javier apenas 1. Tenía una forma de hacerte sentir como la persona más importante de la sala. Caí rendido, rápido y por completo. En un año, estábamos casados y yo había adoptado a sus hijos. No legalmente al principio, pero sí en todos los sentidos que importaban. Estuve en cada partido de fútbol, en cada junta de padres y maestros, en cada visita a la sala de urgencias cuando Javier se rompió el brazo aprendiendo a usar el monopatín. Se suponía que su padre biológico, Jorge Vargas, estaba fuera de escena. Diana lo describió como un adicto poco fiable que había abandonado a su familia por las drogas y la libertad. Le creí. ¿Por qué no iba a hacerlo? Era mi esposa, y esos chicos se convirtieron en mis hijos. Pagué la colegiatura de su escuela privada, sus aparatos de ortodoncia, sus fondos universitarios. Le enseñé a Bruno a conducir. Ayudé a Javier con sus deberes de cálculo a medianoche cuando lloraba de frustración. Mi propio padre murió 3 años después de nuestra boda. Era un hombre duro, hecho de acero viejo y apretones de manos firmes. Antes de fallecer, me llevó a un lado en el hospital y me dijo algo que no entendí del todo en ese momento. Alejandro, dijo, con la voz áspera a causa de los tubos, esos chicos no son de tu sangre. Pero ahora son tu responsabilidad. Trátalos bien. ¿Me oyes? Asentí. Pero no seas un tonto, continuó. Protege lo que construyes. No todo el mundo te quiere por las razones correctas. Pensé que solo estaba siendo cínico, hastiado por su propio matrimonio fallido con mi madre décadas antes. Así que cuando se ofreció a crear fondos fiduciarios para Bruno y Javier, 10 millones de pesos cada uno, accesibles a los 21, acepté, pero me aseguré de que los términos fueran blindados. Yo actuaría como fideicomisario. Tendría control discrecional total hasta que alcanzaran la mayoría de edad. Y si alguna vez se demostraba que Diana había utilizado a los chicos como herramientas de manipulación o para obtener ganancias financieras, los fondos se disolverían y se redirigirían a programas de becas. Mi padre sonrió cuando le conté ese detalle. Chico listo, dijo. Estás aprendiendo. Murió 2 semanas después. Ahora, 15 años después de iniciado este matrimonio, Bruno tiene 19 y está terminando su primer año en el TEC de Monterrey. Javier tiene 16. Es estudiante de preparatoria con un agudo sentido del humor y talento para el diseño gráfico. Son buenos chicos, chicos geniales, y los quiero como si fueran de mi propia sangre porque, en todos los sentidos que cuentan, lo son. Pero últimamente, Diana ha cambiado. O quizás simplemente ha dejado de fingir. Empezó hace unos 2 años, de forma sutil al principio, llegando más tarde de su club de lectura, atendiendo llamadas en la otra habitación, apareciendo contraseñas en dispositivos que nunca las habían tenido. No soy del tipo celoso, así que le di su espacio, confié en ella. Pensé que el matrimonio tiene sus altibajos y que superaríamos lo que fuera que esto fuese. Luego, hace 6 meses, encontré un estado de cuenta de tarjeta de crédito que había dejado en su coche, cargos en hoteles en los que nunca me había alojado, restaurantes y ciudades que nunca había visitado con ella. Cuando le pregunté, tenía las explicaciones listas. Fines de semana de chicas,
Conferencias de trabajo para su negocio de consultoría de marca que nunca llegó a despegar. Lo dejé pasar de nuevo, pero algo que dijo mi padre seguía resonando en mi cabeza: protege lo que construyes. Así que empecé a construir. No muros, exactamente, sino estructuras, marcos legales, protecciones que ni siquiera yo me explicaba del todo en ese momento. Me dije a mí mismo que solo era un negocio inteligente, planificación patrimonial, protección de activos por si el clima regulatorio cambiaba. En el fondo, sin embargo, lo sabía. Lo sabía de la misma manera que sabes cuando se acerca una tormenta. Puedes sentirlo en el aire incluso antes de que caiga la primera gota. La mesa del comedor parecía un tribunal. Diana se sentaba frente a mí, apuñalando su ensalada con más agresividad de la que las hojas verdes merecían. Su teléfono, por una vez, yacía boca arriba junto a su plato. Una jugada calculada, me di cuenta. Quería que viera que no tenía nada que ocultar. La ironía casi me hizo reír. Así que, dijo Diana, sin levantar la vista, Víctor me dice que finalmente vas a vender la firma. Víctor, su abogado de divorcios, el hombre que había estado manejando sus consultas durante los últimos 3 meses. Tomé un sorbo de agua, observándola por encima del borde de mi vaso. Las noticias viajan rápido, respondí. Ella sonrió, pero la sonrisa no le llegó a los ojos. Me mantiene informada, ya sabes. Sobre las opciones. Mis opciones. Dejé el vaso con cuidado. Estoy seguro de que lo hace. De hecho, es un buen momento, continuó Diana, su tenedor finalmente quieto. Quiero decir, te has aferrado a esa empresa como si fuera una especie de manta de seguridad. Quizás ahora por fin puedas permitirte hacer lo correcto. ¿Lo correcto? Pensión alimenticia, Alejandro, lo dijo como si le estuviera explicando matemáticas básicas a un niño. Ya sabes, mantener a tu esposa cuando este matrimonio finalmente termine, lo cual, ambos sabemos, sucederá. Ya ni siquiera había fingimiento. Metí la mano en mi maletín y saqué el documento que llevaba conmigo desde hacía 2 semanas, el acuerdo de venta, 43 páginas de texto legal que Diana nunca leería, nunca entendería. Destapé mi pluma, una Montblanc que me había regalado por nuestro 5º aniversario, cuando los regalos todavía significaban algo. Tienes razón, dije en voz baja. Es hora. Firmé la última página. Mi firma se veía firme, controlada, exactamente como me sentía. La sonrisa de Diana se ensanchó. Mírate, siendo maduro por una vez. Víctor dijo que lucharías esto con uñas y dientes, pero yo sabía que no. No eres estúpido, Alejandro. ¿Sabes cuándo estás vencido? Deslicé el documento de nuevo en mi maletín. Ah, sí. Se rió, con ese sonido agudo y brutal que había desarrollado durante el último año. Dios, por fin vendes tu preciosa empresa. Genial. Ahora sí que puedes permitirte cuidarme como deberías haberlo hecho desde el principio. Me levanté, enderezando mi corbata. ¿He firmado los papeles, Diana? Tal como querías. Buena jugada, dijo, ya buscando su teléfono. Víctor va a estar encantado. Dijo que esto iba a llevar meses de litigio, pero nos acabas de ahorrar todos los problemas. Asentí lentamente. Estoy seguro de que tendrá algo que decir al respecto. Ya estaba escribiendo, sus pulgares volando por la pantalla. Pude ver la vista previa del mensaje, lo firmó todo. Llámame. Caminé hacia mi estudio y cerré la puerta. Sobre mi escritorio había otra carpeta, la documentación real, la reestructuración del fideicomiso, los acuerdos de licencia en el extranjero, los papeles de la fundación benéfica que hacían que cada activo fuera intocable por un proceso de divorcio. Mi teléfono vibró. Un mensaje de texto de mi abogado en Ciudad de Panamá, transferencia completada. Fundación activa. No tiene base legal. Miré mi reloj. Diana recibiría la llamada de Víctor en aproximadamente 45 minutos, una vez que su asistente legal revisara los documentos que realmente había firmado. No una venta a un competidor o a una firma de capital privado,
sino una transferencia completa a un fideicomiso educativo irrevocable con Diana específicamente excluida, como beneficiaria bajo la cláusula de disolución matrimonial. En la habitación de al lado, podía oír a Diana reír por teléfono con alguien, probablemente Víctor, probablemente celebrando su inminente ganancia inesperada. Me serví 2 dedos de tequila reserva de la familia y me senté a esperar. Los gritos empezarían muy pronto. Estaba en mi segundo tequila cuando oí sonar el teléfono de Diana en la cocina. El tono de llamada, alguna canción pop alegre que había descargado, cortó el silencio como una campana de alarma. Miré mi reloj. 42 minutos. El asistente legal de Víctor era eficiente. Víctor, hola. La voz de Diana era brillante, alegre. Justo iba a enviarte otro mensaje. Realmente firmó todo sin luchar. ¿Puedes creerlo? Pensé que. Se detuvo a mitad de la frase. Me levanté, me acerqué a la puerta de mi estudio y la dejé abierta lo justo. ¿Qué quieres decir con que no es una venta? Su voz había cambiado, la confusión se abría paso. Víctor, vi los documentos. Los firmó delante de mí. El acuerdo de transferencia, todo. Silencio. Podía imaginar a Víctor al otro lado, probablemente paseando por su oficina del centro, tratando de averiguar cómo explicar que había sido superado por el cliente que había estado desestimando como emocionalmente agotado durante meses. ¿Un fideicomiso? La voz de Diana se elevó. ¿Qué tipo de fideicomiso? Más silencio. ¿Fundación educativa? ¿Qué es eso siquiera? Víctor, habla en cristiano. ¿Dónde está el dinero? Tomé otro sorbo de tequila. Suave. Un regalo de un cliente después de que le ahorrara a su empresa 50 millones de pesos en multas. Diana siempre decía que malgastaba el dinero en licores caros, que de todos modos no notaba la diferencia. También se equivocaba en eso. ¿Las Islas Caimán? La voz de Diana se había vuelto estridente. ¿Por qué diablos hay algo en las Islas Caimán? Víctor, dijiste que esto sería sencillo. Dijiste. Se detuvo de nuevo. Cuando volvió a hablar, su voz apenas estaba controlada. ¿Qué quieres decir con que estoy excluida? Esa es la empresa de mi marido. Llevamos casados 15 años. Eso es propiedad comunitaria. Víctor, tú me lo dijiste. Otra pausa, esta vez más larga. ¿Una cláusula de cuándo? Su voz se quebró ligeramente. ¿De hace 3 años? ¿Qué documento? Yo nunca firmé. Y ahí estaba. El momento en que recordó los papeles de optimización fiscal que había traído a casa, los que había firmado mientras veía su programa de telerrealidad, apenas mirando las pestañas resaltadas. Los que incluían una cláusula de renuncia marital muy específica enterrada en la sección 12, subsección 4. Tengo que devolverte la llamada, dijo Diana, con la voz hueca. Oí su teléfono caer sobre la encimera, luego pasos, rápidos, decididos. La puerta de mi estudio se abrió de golpe. Diana estaba en el umbral, su rostro pálido, excepto por 2 manchas rojas en lo alto de sus mejillas. Le temblaban las manos. ¿Qué has hecho? Preguntó. Removí el tequila en mi vaso, observando cómo el líquido ámbar captaba la luz. He firmado los papeles, Diana, tal como querías. Víctor dice que no hay dinero. Dice que todo fue a un fideicomiso en el extranjero. Dice que no tengo derecho a nada de eso. Eso es correcto. ¿Correcto? Su voz se elevó. Alejandro, ese es nuestro dinero, nuestros activos. No puedes simplemente. No es nuestro dinero, interrumpí, con voz tranquila. Nunca fue nuestro dinero. Era mi empresa, reestructurada en una fundación educativa benéfica. Completamente legal, completamente vinculante. Me tendiste una trampa. Me levanté, dejando mi vaso con cuidado. No, Diana. Protegí lo que construí. Hay una diferencia. Te demandaré. Víctor lo hará. Víctor no hará nada, dije,
Porque no hay nada que demandar. La fundación lo posee todo. Está gobernada por una junta independiente en Ciudad de Panamá. Cualquier intento de impugnarla activa cláusulas de penalización que llevarían años litigar y costarían más en honorarios legales de lo que jamás recuperarías. Me miró como si fuera un extraño. ¿Cuándo te convertiste en esta persona? Cuando dejaste de ser mi esposa, respondí. Simplemente no lo anuncié. Diana no salió de la cocina esa noche. Podía oírla al teléfono, primero con Víctor, luego con alguien más, luego con Víctor de nuevo. Su voz oscilaba entre la rabia y la desesperación, cada llamada más corta que la anterior. Me fui a la cama alrededor de las 11. Ella seguía paseando, seguía llamando, seguía tratando de encontrar un ángulo que no existía. A la mañana siguiente, la encontré en la mesa de la cocina, con la laptop abierta, rodeada de documentos impresos. Tenía los ojos enrojecidos y el pelo recogido en un moño desordenado. Levantó la vista cuando entré. He encontrado algo, dijo, con la voz ronca. Me serví café. Ah, sí. Estos documentos que me hiciste firmar hace 3 años. Víctor dice que son vinculantes, pero estaba bajo coacción. Manipulación emocional. No entendía lo que estaba firmando. Los firmaste mientras veías La Casa de los Famosos, dije. Lo recuerdo específicamente. Niurka acababa de soltar una de sus frases. Te reíste y dijiste, solo dime dónde firmo, no me pierdo esto. Su mandíbula se tensó. Eso no lo hace legal. De hecho, sí lo hace. Tuviste amplia oportunidad de leerlos. Incluso te sugerí que tu propio abogado los revisara. Te negaste. Cerró la laptop de un golpe. ¿Por qué haces esto? ¿Cuál es el objetivo final aquí, Alejandro? ¿Castigarme? Me senté frente a ella, sosteniendo mi taza de café con ambas manos. No te estoy castigando, Diana. Simplemente ya no te estoy recompensando. ¿Por qué? ¿Por querer salir de un matrimonio que ha estado muerto durante años? Por usar a nuestros hijos como atrezo, dije en voz baja. Por planear llevarte todo lo que construí sin contribuir en nada. Por acostarte con tu abogado de divorcios y pensar que no me enteraría. Su rostro se puso blanco. No sé de qué. Diana. Saqué mi teléfono, abrí una carpeta y la deslicé sobre la mesa. Tengo 12 meses de estados de cuenta de tarjetas de crédito. Habitaciones de hotel, restaurantes, 3 ciudades diferentes donde tuviste consultas legales, que duraron fines de semana enteros. Miró la pantalla y luego a mí. Me has estado espiando. He estado prestando atención. Hay una diferencia. Esto es una locura. ¿Estás loco? Tomé un sorbo de café. Por cierto, Víctor está casado. ¿Lo sabías? 32 años, 3 hijos. Estoy seguro de que a su esposa le resultarán muy interesantes estos recibos. Especialmente los del Hotel Presidente Intercontinental, donde ambos cargaron el servicio de habitaciones a la cuenta corporativa de su bufete. Las manos de Diana temblaban ahora. ¿Qué quieres? Nada de ti, dije. Ese es el punto. No quiero nada de ti. Ni dramas, ni litigios, ni falsas acusaciones. Te vas con tus pertenencias personales, tu coche y lo que haya en tu cuenta de negocios. Yo me quedo con todo lo demás. Eso no es justo. La vida rara vez lo es, me levanté. Pero esto es lo que es justo, Bruno y Javier. Ellos eligen dónde quieren vivir mientras resolvemos esto. Sin presión de ninguno de los dos. Sin manipulación. Tienen edad suficiente para decidir. Te elegirán a ti, dijo con amargura. Llevas años comprando su lealtad. Los he estado criando, corregí. Hay una diferencia. Caminé hacia la puerta y me detuve. Víctor te devolverá la llamada en aproximadamente 1 hora. Te va a recomendar que aceptes el acuerdo que te ofrezco. Te va a decir que luchar contra esto te costará todo y no ganarás nada. Escúchale, Diana. Por una vez, solo escucha.
Bruno llegó a casa del TEC de Monterrey 3 días después. Yo no lo había llamado, lo había hecho Diana, inventando alguna versión de los hechos que la convertía en la víctima y a mí en el villano. Estaba en el garaje trabajando en el Mustang antiguo que he estado restaurando durante los últimos 2 años, cuando oí su camioneta entrar en el camino de entrada. Me encontró debajo del cofre, ajustando el carburador. «Papá», dijo. Levanté la vista. Ahora era más alto que yo, más ancho de hombros. ¿Cuándo había pasado eso? Bruno. No te esperaba en casa a mitad de semestre. Mamá llamó. Dijo que os estabais separando. Dijo que la habías fastidiado económicamente. Se apoyó en el banco de trabajo, con los brazos cruzados. Supuse que debería escuchar tu versión. Me limpié las manos en un trapo y me enderecé. Tu madre no se equivoca en lo de la separación. El resto es más complicado. Dijo que escondiste dinero. Que lo pusiste todo en un fideicomiso en el extranjero donde ella no puede tocarlo. Tampoco se equivoca en eso, dije. Pero el momento importa, Bruno. No escondí activos para castigarla. Los protegí porque sabía que esto se venía. Me estudió durante un largo momento. Te ha estado engañando. No era una pregunta. Asentí lentamente. Sí. Con su abogado de divorcios. Durante aproximadamente 1 año, quizás más. Bruno apartó la vista, con la mandíbula tensa. Los vi juntos el verano pasado, en ese restaurante cerca del campus. Me dijo que estaba de visita por el fin de semana de padres, pero tú no estabas. Y este tipo estaba con ella. Se estaban cogiendo de la mano. Mi pecho se oprimió. ¿Por qué no dijiste nada? Porque esperaba estar equivocado, dijo en voz baja. Porque no quería que fuera verdad. Porque ella es mi madre y tú eres mi padre, y no quería ser yo quien lo hiciera estallar todo. Dejé la llave inglesa que sostenía. Bruno, no eres responsable de las decisiones de tu madre. ¿Ni de las mías? Lo sé, se apartó del banco de trabajo. Pero necesito preguntarte algo. Los fondos fiduciarios que el abuelo creó para Javier y para mí. Mamá dice que nos los vas a quitar. Eso no es correcto, dije. Tu fondo es tuyo. Cumpliste 19 el mes pasado, así que legalmente puedes acceder a él cuando quieras. El de Javier está protegido hasta que cumpla 21. Pero hay condiciones, ¿verdad? Algo sobre que mamá nos use como palanca. Suspiré. Tu abuelo era un hombre cauteloso. Incluyó protecciones por si alguien intentaba manipularos por dinero. Eso es todo. Bruno asintió lentamente. Luego dijo, quiero quedarme contigo durante todo esto. No por el dinero. Porque has estado ahí para mí desde que tenía 4 años. Me enseñaste a conducir. Me ayudaste a elegir una universidad. No tenías que hacer nada de eso. Quería hacerlo, dije, con la voz ronca. Lo sé. Por eso te elijo a ti. Miró hacia la casa. Javier también te va a elegir a ti. Me lo dijo anoche por teléfono. Dijo que mamá ha estado diferente los últimos 2 años. Distante. Como si solo fuéramos atrezo para su Instagram. No supe qué decir a eso. ¿Hay algo más?, continuó Bruno. Mamá me dijo que mi padre biológico estaba muerto. Que murió de una sobredosis cuando yo tenía 3 años. Eso es lo que me dijo a mí también. Pero la semana pasada, Javier lo encontró en Facebook. Jorge Vargas. Vive en Guadalajara. Es contratista, está casado, tiene otros 2 hijos. Muy vivo. El garaje de repente se sintió más pequeño. ¿Contactaste con él? No, pero Javier sí. Le envió un mensaje. Bruno me miró a los ojos. Respondió, papá. Dijo que nos ha estado buscando durante años. Dijo que mamá le dijo que si alguna vez intentaba contactarnos, presentaría órdenes de alejamiento y alegaría abuso. Me senté en el taburete del banco de trabajo. Dios santo. Así que, sí,
dijo Bruno. Me quedo contigo. Porque lo que sea que hiciste para proteger tus activos, no es nada comparado con lo que ella nos hizo a nosotros. El exitoso podcast de Diana había sido su orgullo y alegría durante 2 años. Viviendo con Empoderamiento con Diana tenía 53.000 suscriptores, en su mayoría mujeres que escuchaban sus episodios semanales sobre matrimonio, autocuidado y encontrar tu voz auténtica. Cobraba 400 pesos al mes por contenido premium. Publicaba anuncios y ocasionalmente hacía publicaciones patrocinadas para marcas de bienestar. Lo que no sabía era que su productor, un tipo llamado Samuel a quien le había dejado de pagar 3 veces, la odiaba a muerte. Había contactado a Samuel una semana antes. Le expliqué la situación y me ofrecía pagarle todo lo que Diana le debía, más una bonificación. Todo lo que tenía que hacer era programar un episodio especial. Aceptó de inmediato. El episodio se emitió el jueves por la mañana. El título: Cuando la COD de Empoderamiento queda expuesta, una investigación especial. Estaba en mi oficina cuando el teléfono de Diana empezó a sonar. Luego su correo electrónico empezó a sonar. Luego sus cuentas de redes sociales se iluminaron como un árbol de Navidad. Oí la puerta de su oficina abrirse de golpe. ¿Qué demonios es esto? Levanté la vista de mi ordenador. Sostenía su teléfono, con la cara roja y lágrimas corriendo por sus mejillas. Necesitas ser más específica, dije con calma. El podcast. Alguien hackeó mi podcast y publicó. Publicaron. No pudo terminar. ¿Publicaron qué, Diana? Grabaciones de audio de mí hablando con Víctor. Sobre el divorcio, sobre el dinero, sobre... Se detuvo, su voz se quebró. ¿Cómo conseguiste esas grabaciones? Yo no las conseguí, dije. Lo hizo tu productor. Resulta que cuando grabas tu podcast de forma remota, el sistema captura todo, incluyendo lo que dices antes y después de detener la grabación oficial. Le temblaba la mano. Esto es ilegal. En realidad, no lo es. Firmaste una autorización cuando empezaste el podcast. Le diste permiso a Samuel para usar cualquier audio capturado durante las sesiones. Probablemente deberías haber leído ese contrato. Se hundió en la silla frente a mi escritorio. ¿Oyeron todo? Todo, confirmé. Incluyendo la parte en la que llamaste a tus suscriptoras idiotas ingenuas que pagan por mi estilo de vida. Eso fue particularmente memorable. ¿Tú hiciste esto? No, tú hiciste esto. Yo solo me aseguré de que la verdad saliera a la luz. Me recliné en mi silla. ¿Cuántas se han dado de baja hasta ahora? Miró su teléfono. 42.000. Vaya. Esos eran mis ingresos, Alejandro. Ese podcast era como ganaba dinero. Estuve de acuerdo. Tiempo pasado. Me miró, con el rímel corriendo por su cara. ¿Por qué eres tan cruel? Cruel sería hacerte escucharlo, dije. Solo estoy dejando que las consecuencias se desarrollen naturalmente. Construiste una marca sobre la autenticidad mientras mentías a todo el mundo, incluyéndote a ti misma. Esa marca acaba de colapsar. No por mi culpa. Porque nunca fue real para empezar. Su teléfono vibró. Lo miró y luego soltó un sonido a medio camino entre una risa y un sollozo. Víctor acaba de enviar un mensaje. Se retira como mi abogado. Dice que la publicidad hace imposible representarme. Hombre listo, dije. Probablemente preocupado por su propio matrimonio una vez que su esposa escuche esas grabaciones. Diana se levantó, inestable. ¿Te odio? No, no me odias, dije en voz baja. Odias que te hayan pillado. Hay una diferencia. Salió de mi oficina sin decir una palabra más. Oí arrancar su coche 5 minutos después, los neumáticos chirriando al salir del camino de entrada. Mi teléfono vibró. Un mensaje de Bruno: acabo de escuchar el podcast. Joder, papá. ¿De verdad dijo eso sobre sus suscriptoras? Respondí, de verdad lo dijo. Otro mensaje: definitivamente me quedo contigo. Javier también.
Lo hemos decidido. Me quedé mirando ese mensaje durante mucho tiempo, algo tenso y doloroso aflojándose en mi pecho. Gracias, hijo. Eso significa más de lo que crees. La carrera de Víctor Langley terminó un martes por la mañana en la sala de juntas del tercer piso de la barra de abogados del Estado. No estuve allí en persona, pero me aseguré de que las personas adecuadas recibieran la documentación adecuada. La evidencia era exhaustiva. 12 meses de recibos de hotel cargados a la cuenta corporativa de su bufete mientras facturaba a Diana por consulta legal, a 5.000 pesos la hora, correos electrónicos discutiendo, sesiones de estrategia, que en realidad eran escapadas de fin de semana, mensajes de texto que harían sonrojar a un marinero, enviados durante horas de oficina mientras se suponía que estaba en declaraciones. Pero el verdadero golpe de gracia fue el conflicto de intereses. Víctor había representado a Diana en su primer divorcio 15 años antes, aquel en el que dejó a Jorge Vargas. Resulta que el romance también había comenzado en aquel entonces. Víctor había prolongado deliberadamente esos procedimientos, acumulando horas facturables mientras se acostaba con su clienta. Eso era una violación que acabaría con su carrera por sí sola. Recibí la llamada de mi abogado alrededor del mediodía. Han inhabilitado a Langley, dijo. Con efecto inmediato. No puede ejercer en Nuevo León, Coahuila o la Ciudad de México. El Comité de Ética lo ha sancionado con todas las violaciones del libro. ¿Y su bufete? Pregunté. Lo despidieron esta mañana. Escoltado por seguridad. Su nombre ya no está en la página web. Mi abogado hizo una pausa. Su esposa solicitó el divorcio hace una hora. Tampoco se anda con rodeos. Congeló todas sus cuentas. Solicitó la custodia exclusiva de sus hijos. Y, al parecer, es amiga de 3 jueces diferentes. El karma es eficiente, dije. Alejandro, esto es brutal, incluso para los estándares de divorcio. ¿Estás seguro de que quieres ir tan a fondo? Pensé en el podcast de Diana, llamando idiotas a sus suscriptoras. En sus planes de llevarse todo lo que yo había construido. En sus mentiras a Bruno y Javier sobre su padre durante 15 años. Estoy seguro, dije. Esa tarde, Diana apareció en casa. Estaba en la cocina preparando la cena, espaguetis a la carbonara, el favorito de Bruno. Él y Javier estaban arriba haciendo los deberes. Han inhabilitado a Víctor, dijo Diana desde la puerta. Su voz era plana, vacía. Removí la pasta. Me he enterado. Su esposa lo dejó. Su bufete lo despidió. Su reputación está destruida. Entró en la cocina. ¿Tú hiciste esto? No, Diana, él hizo esto. Yo solo me aseguré de que el colegio de abogados lo supiera. Probé un fideo, decidí que necesitaba otro minuto. Elegiste a un hombre que estaba dispuesto a traicionar su ética profesional, sus votos matrimoniales y su bufete de abogados. Eso no es culpa mía. Él iba a ayudarme. Él iba a servirse de tu acuerdo de divorcio, corregí. Tipos como Víctor no hacen nada por altruismo. Vio signos de pesos y una presa fácil. Se apoyó en la encimera, pareciendo más pequeña de lo que la había visto en años. ¿Qué pasa ahora? Ahora firmas el acuerdo de conciliación. Sin pensión alimenticia, sin división de bienes. Te quedas con tu coche, tus pertenencias personales y lo que haya en tus cuentas de negocios. Escurrí la pasta. Los chicos se quedan conmigo. Tienes derecho a visitas, pero tienen edad suficiente para decidir cuánto quieren verte. Eso no es justo. Justo habría sido que fueras honesta hace 3 años cuando empezaste a engañarme. Justo habría sido que no mintieras sobre Jorge. Justo habría sido que me trataras como un socio en lugar de una alcancía. Serví la pasta en los platos. Lo que estás recibiendo es misericordia, Diana. Tómala. ¿Y si no lo hago? Me volví para mirarla de frente. Entonces publico las otras grabaciones. Aquellas en las que hablas de falsificar mi firma en solicitudes de préstamo. Aquellas en las que tú y Víctor discutís sobre esconder activos a nombre de tu hermana. Aquellas que cruzan del Tribunal de Divorcios al territorio del fraude federal.
Su rostro se puso blanco. Estás fanfarroneando. Pruébame. Cogí 2 platos. Bruno. Javier. La cena está lista. Diana me vio llevar la comida al comedor y luego salió silenciosamente por la puerta principal. Oí arrancar su coche y luego alejarse en la distancia. Jorge Vargas apareció un sábado por la tarde a principios de octubre. Bruno lo había invitado, me lo dijo 2 días antes y me preguntó si estaba bien. Había dicho que sí sin dudarlo. Llegó en una Ford Lobo, bien cuidada pero no ostentosa, con el logo de una empresa de construcción en la puerta. Salió lentamente, como si no estuviera seguro de tener la dirección correcta. Abrí la puerta principal antes de que pudiera llamar. Jorge, dije, extendiendo la mano. Me la estrechó, su agarre firme pero no agresivo. Alejandro. Gracias por dejarme venir. Los chicos quieren verte. Eso es lo que importa. Me hice a un lado. ¿Pasa? Tenía 44 años pero parecía mayor, del tipo de desgaste que proviene del trabajo físico y los años difíciles. Pero sus ojos estaban claros. Y cuando Bruno y Javier bajaron las escaleras, la expresión de su rostro fue de puro alivio. Papá, dijo Bruno, y luego se corrigió. Quiero decir, Jorge. Lo siento, es que... Está bien, dijo Jorge en voz baja. Alejandro es vuestro padre. Yo solo. Solo me alegro de veros. Se quedaron allí torpemente por un momento, luego Javier rompió la tensión extendiendo la mano. Soy Javier. No te recuerdo, pero Bruno dice que has estado tratando de encontrarnos. Jorge le estrechó la mano. Luego a Bruno. Durante 15 años. Vuestra madre. Se detuvo y me miró. Lo saben, dije. Sobre las amenazas de órdenes de alejamiento. Sobre las cartas que enviaste y que fueron devueltas. Lo saben todo. La mandíbula de Jorge se tensó. Nunca quise abandonaros. Necesito que lo sepáis. Cometí errores cuando erais pequeños. Bebía demasiado, no era fiable. Pero me volví sobrio hace 10 años, puse mi vida en orden e intenté encontraros. Pero Diana lo hizo imposible. Te creemos, dijo Bruno. Vimos las cartas, las tarjetas de cumpleaños. Todo. Los dejé en la sala de estar y fui a la cocina, les di espacio. A través de la puerta, podía oírlos hablar, al principio con timidez, luego más cómodos. Jorge contándoles sobre su negocio de construcción, su esposa, sus hermanastros. Los chicos haciendo preguntas, llenando 15 años de vacíos. 1 hora después, Jorge me encontró en mi estudio. Alejandro, dijo desde la puerta. ¿Podemos hablar? Claro. Le indiqué la silla frente a mi escritorio. Se sentó, con las manos entrelazadas entre las rodillas. Te debo una disculpa. ¿Por qué? Por no luchar más para estar en sus vidas. Por dejar que Diana ganara. Levantó la vista. Pero más que eso, te debo un agradecimiento. Criaste a mis hijos cuando yo no pude. Les diste estabilidad, educación, amor. Eso es más de lo que tenía derecho a pedir. No lo hice por ti, dije sinceramente. Lo hice por ellos. Lo sé. Por eso te estoy dando las gracias. Se frotó la cara. Mira, no estoy tratando de reemplazarte. Veo cuánto te quieren. Pero me gustaría ser parte de sus vidas, si está bien. No como su padre, tú eres su padre, sino como alguien que se preocupa por ellos. Lo estudié durante un largo momento. Les hiciste daño una vez por no estar allí, aunque no fuera del todo culpa tuya. No les hagas daño de nuevo. No lo haré, dijo con firmeza. Juro por Dios que no lo haré. Entonces eres bienvenido aquí cuando quieras, dije. Los chicos pueden decidir qué tipo de relación quieren contigo. No me interpondré. Se levantó, extendiendo la mano de nuevo. Eres mejor hombre de lo que yo habría sido en tu situación. Le estreché la mano.
Solo estoy tratando de hacer lo correcto por ellos. Igual que tú ahora. Después de que se fue, Bruno entró en mi estudio. Eso fue raro, pero bueno, dijo. Sí. Parece que ahora tiene su vida en orden. Bruno se sentó en el borde de mi escritorio. Pero papá, tú sigues siendo mi papá. Eso no cambia. Algo tenso en mi pecho se aflojó. Es bueno saberlo. Mamá me llamó ayer. Me preguntó si testificaría que nos estabas manipulando. ¿Qué dijiste? Bruno sonrió. Dije, me enseñaste a pensar por mí mismo, y eso es exactamente lo que estoy haciendo. Diana firmó los papeles una mañana gris de noviembre en una sala de juntas que olía a café viejo y a derrota. Su nuevo abogado, el cuarto que había contratado después de la inhabilitación de Víctor, se sentaba a su lado, con la apariencia de preferir estar en cualquier otro lugar. Yo me senté al otro lado de la mesa con mi asesor, observando cómo le temblaban las manos mientras ponía sus iniciales en cada página. Sin pensión alimenticia. Sin división de bienes. Se quedó con su coche, un Lexus de alquiler que sería embargado en 3 meses cuando no pudiera hacer los pagos. Se quedó con sus pertenencias personales, su equipo de podcast fallido y aproximadamente 200.000 pesos en su cuenta de negocios. Todo lo demás, la casa, las propiedades de inversión, las cuentas en el extranjero, la empresa que había reestructurado, permaneció completamente fuera de su alcance. Los fondos fiduciarios de los chicos permanecieron intactos, conmigo como fideicomisario de Javier hasta que cumpliera 21 y Bruno con acceso inmediato al suyo ahora, que tenía 19. Los términos no habían cambiado, si Diana intentaba manipularlos para obtener ganancias financieras, los fondos se disolverían en programas de becas. Esto es un robo, dijo Diana en voz baja, con la pluma suspendida sobre la línea de la firma final. Su abogado, un hombre de aspecto cansado llamado Pablo Hernández, le puso la mano en el brazo. Señora Concade, ya hemos hablado de esto. Renunció a sus derechos hace 3 años. Luchar contra esto le costará todo lo que le queda. Fui coaccionada. Estabas enviando mensajes sobre un programa de telerrealidad mientras firmabas, dije con calma. Tenemos los registros telefónicos. Con fecha y hora. Me miró entonces, me miró de verdad, quizás por primera vez en años. ¿Cuándo te convertiste en esta persona? Cuando dejaste de ser mi esposa, dije. Cuando decidiste que yo solo era un recurso para ser explotado. Firmó la última página, la pluma presionando tan fuerte que casi rasgó el papel. Hay una cosa más, dijo mi abogado, deslizando otro documento sobre la mesa. La casa en la calle Riverside. Diana frunció el ceño. ¿Qué pasa con ella? El señor Contreras la compró hace 3 semanas. La propiedad que actualmente se alquila mes a mes. Mi abogado miró a Diana. Usted es la inquilina. Su rostro se puso blanco. ¿Tú eres mi casero? La empresa de gestión de la propiedad lo es, corregí. Ellos se encargan de todo. Pero sí, técnicamente, estás pagando el alquiler de una propiedad que poseo. Tarifa de mercado, 30.000 pesos al mes. Todo está en el contrato de arrendamiento que firmaste. Tú preparaste esto. Compré una propiedad en una subasta de ejecución hipotecaria, dije. Tú elegiste alquilarla. Eso no es prepararte una trampa. Eso es solo ironía. Diana recogió sus papeles con manos temblorosas. ¿Te odio? Ya lo has mencionado, dije. Pero el odio no cambia las firmas en estos documentos. Se fue sin decir una palabra más, con Pablo Hernández siguiéndola como un director de funeraria después de un servicio difícil. Mi abogado esperó a que se cerrara la puerta. Eso fue brutal, Alejandro. Fue necesario, corregí. Pasó 15 años mintiéndome, mintiendo a mis hijos sobre su padre y planeando despojarme de todo lo que construí. Lo que obtuvo fue misericordioso en comparación con lo que merecía. ¿Los chicos están bien con todo esto? Eligieron quedarse conmigo. Bruno está prosperando en el TEC de Monterrey. Javier está hablando de estudiar arquitectura. Me levanté, recogiendo mis propios papeles.
Están construyendo una relación con Jorge, su padre biológico. Es incómodo, pero es genuino. Eso es más de lo que Diana les dio jamás. ¿Y tú? ¿Cómo estás? Pensé en eso por un momento. Soy libre. Por primera vez en años, soy realmente libre. 14 meses después, la casa se sentía diferente. Más ligera, de alguna manera, como si alguien hubiera abierto ventanas que habían estado selladas durante años. Bruno se graduó del TEC de Monterrey con honores y consiguió un trabajo en una empresa de logística en Puebla. Javier estaba terminando su último año de prepa, su portafolio de dibujos arquitectónicos esparcido por la mesa del comedor la mayoría de los fines de semana. Jorge pasaba una vez al mes, llevando a los chicos a partidos de béisbol o simplemente sentándose a hablar de construcción y de la vida y de todos los años que se habían perdido. No era perfecto, nada lo es, pero era honesto, y eso importaba más. Había empezado a salir con alguien, Elena, una contadora forense que conocía a través del trabajo. Tenía 52 años, divorciada, sin hijos y refrescantemente directa sobre lo que quería de la vida. Nos tomamos las cosas con calma, cenábamos 2 veces por semana, hablábamos de todo, desde la ley fiscal internacional hasta los coches antiguos. Ella entendía que yo venía con equipaje, 2 hijos que siempre serían mi prioridad, un matrimonio fallido en el espejo retrovisor y una fortaleza cuidadosamente construida alrededor de mis activos. No me pidió que derribara esa fortaleza, solo que abriera la puerta de vez en cuando. ¿Confías en ella?, preguntó Bruno un domingo por la tarde. Estábamos en el garaje trabajando juntos en el Mustang. Finalmente funcionaba después de 2 años de restauración. Estoy en ello, dije, ajustando la correa de distribución. La confianza tarda en reconstruirse. Mamá me pidió dinero la semana pasada, dijo Bruno casualmente, como si comentara el tiempo. Levanté la vista. ¿Qué le dijiste? Le dije que no. Le dije que estoy ahorrando para el enganche de una casa y que debería haber pensado en su futuro antes de hacer estallar su presente. Se limpió las manos en un trapo. Me colgó. ¿Estás bien con eso? Sí. A veces me siento mal por ella. Pero luego recuerdo que mintió sobre Jorge durante 15 años. Que te habría quitado todo si hubiera podido. Me miró a los ojos. Me enseñaste que las acciones tienen consecuencias. Ella está viviendo las suyas. Javier salió de la casa, con el teléfono en la mano. Papá, la Fundación Educativa Contreras acaba de financiar 3 becas más. Quieren hacer un comunicado de prensa con tu nombre. La fundación que creé, la que contenía todos los activos que Diana pensó que obtendría en un divorcio, había crecido sustancialmente. Financiaba becas para estudiantes adultos, personas que intentaban iniciar segundas carreras, padres solteros que volvían a estudiar. Todo lo que construía ahora ayudaba a personas que realmente lo necesitaban en lugar de financiar la traición de alguien. Diles que no pongan mi nombre, dije. El trabajo importa más que el crédito. Esa tarde, Elena vino a cenar. Trajo vino y contó historias sobre un cliente que intentó ocultar activos en criptomonedas. Javier le mostró sus dibujos arquitectónicos, y ella hizo preguntas inteligentes que lo hicieron iluminarse de orgullo. Después de la cena, nos sentamos en la terraza trasera, viendo la puesta de sol sobre la propiedad que había comprado directamente. Sin hipoteca, sin gravámenes, sin propiedad conjunta que complicara las cosas. Has construido una buena vida aquí, dijo Elena en voz baja. Reconstruido, corregí. Hay una diferencia. Me tomó la mano. Mejores cimientos esta vez. Pensé en Bruno y Javier eligiendo quedarse conmigo. En Jorge teniendo una segunda oportunidad en la paternidad. En Diana viviendo en una propiedad de alquiler que yo poseía, pagándome 30.000 pesos cada mes sin saberlo. En los beneficiarios de las becas cuyas vidas estaban cambiando porque protegí lo que construí en lugar de dejar que se destrozara. Sí, dije. Cimientos mucho mejores. Elena sonrió. Bien. Porque no estoy interesada en ayudarte a construir otros. Una vez fue claramente suficiente. Me reí de verdad, por primera vez en lo que parecieron años.
Trato hecho. Bruno salió, con una cerveza en la mano. Elena, papá está siendo modesto. Deberías ver las cartas de los becarios. Gente llorando porque por fin pueden pagarse la escuela de enfermería. Madres solteras que vuelven a estudiar para obtener títulos de enseñanza. En realidad es bastante increíble. Tu padre está lleno de sorpresas, dijo Elena, apretando mi mano. No tienes ni idea, respondió Bruno, sonriendo. El sol se hundió bajo el horizonte, pintando el cielo en tonos de naranja y púrpura. En algún lugar de la ciudad, Diana probablemente estaba navegando por las redes sociales, viendo las vidas felices de otras personas y preguntándose cómo la suya había salido tan mal. Ya no la odiaba. No pensaba mucho en ella en absoluto. Había seguido